A ustedes que nos ven y nos siguen en estas redes sociales, les saludo con mucho gusto. Paz a vosotros. Hoy quiero compartirles un tema el cual he titulado La importancia de perseverar. Y quiero empezar preguntando, ¿qué es perseverar? Perseverar es mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. El perseverar habla de mantenerse constante, continuar sin desvíos y agarrarse bien. Hay una historia donde en una ocasión una pequeña hormiga atravesaba parte de un andén y llevaba cargando una pluma. La hormiga enfrentó varios obstáculos en su camino hasta que llegó a una grieta en el piso. Grieta que tenía varios milímetros de ancho, cosa que no podía pasar. La hormiga se detuvo, pensando en esa situación que se encontraba. De pronto, tomó la pluma que cargaba y la puso sobre la grieta y caminó sobre ella hasta llegar al otro lado de la grieta y de nuevo tomó la pluma y siguió caminando. Es interesante ver cómo esta pequeña hormiga tuvo la inteligencia para el enfrentar ese problema, tomando la mejor solución. Las hormigas son perseverantes, trabajadoras, enfrentan sus desafíos sin temor y emprenden su camino superando diversas adversidades. Cuando vemos este relato de las hormigas, sin duda alguna, nos hacen reflexionar en nuestras actitudes cuando nos enfrentamos a los problemas. En esto debemos destacar la perseverancia. Podemos decir que el Señor nos ha capacitado para superar los obstáculos y desafíos en nuestro camino. El mundo es un desierto, es un escenario que simboliza nuestras etapas difíciles de la vida. El desierto es un lugar hostil, seco, solitario, escaso de vida y de circunstancias adversas. Muchos que hemos creído, hemos pensado que la perseverancia es un asunto de aguante, es decir, de a ver hasta cuándo. Sin embargo, no es así. Más bien es un asunto de fe y voluntad. Es decir, quien persevera ejercita su fe en Dios
de manera correcta. Ningún creyente puede llamarse perseverante si no ajusta su vida a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el que persevera es comparado a un árbol. Las raíces son las enseñanzas de la palabra de Dios. Las ramas son su firmeza y su fidelidad. Y los frutos, su participación visible en la obra de Dios. El Señor les decía: y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. Necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibamos lo que Él nos ha prometido. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, nos dice: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El apóstol Pablo les estaba diciendo que estaban en peligro de abandonar su fe en Cristo para regresar a su antigua religión, y que era necesario perseverar para recibir las bendiciones que Dios promete a los que creen en su Hijo. Por eso, la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, habla de la importancia de perseverar, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 2. Aún para alcanzar y recibir nuestra salvación, es necesario perseverar. Fijémonos en la parábola del sembrador, que encontraremos en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos del 5 al 15. La parábola nos dice que la semilla cae sobre 4 terrenos distintos, los cuales estos 4 suelos representan 4 formas de responder al mensaje de Dios y su servicio. En el primero, la semilla cayó junto al camino. El suelo duro no acepta la semilla y fue hollada, y las aves se la comieron. Esta es la persona que rechaza el mensaje. En el segundo terreno, la semilla cae sobre la tierra pedregosa. Brota pronto, pero se marchita por no tener humedad ni por no tener su raíz profunda. Esta es la persona que recibe
el mensaje rápidamente, cree, pero luego se alejan. En el tercer terreno, la semilla cae entre las espinas que cuando crecen ahogan la pequeña planta que brota de la semilla. Estas son las personas que permiten que las preocupaciones del mundo ahoguen la fe que ha nacido en su corazón. Pero en el versículo 15 habla de la cuarta clase de terreno y dice: mas la que en buena tierra cayó, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Esta semilla brota y da buen fruto. Esta es la persona que recibe el mensaje y cree de todo corazón y se entrega de lleno al Señor. Esta persona produce buena cosecha. Hay una frase en este versículo 15 que dice: y llevan fruto en paciencia. Para que la cosecha sea grande, tenemos que perseverar. Si somos como el primero, segundo o el tercer terreno, no habrá cosecha. Todos nosotros hemos sido llamados a servir a Dios, pues el servicio a Él no solo es para los pastores, es para todos. Y si queremos triunfar en el servicio a nuestro Dios, tenemos que perseverar, enfocándonos en hacer y hacerlo con todas nuestras fuerzas y con la ayuda de parte de nuestro Dios, con paciencia, el tiempo que sea necesario. ¿En qué debo perseverar? En que debo permanecer constante. La oración, como creyentes, en nuestra vida espiritual es necesaria, porque sin comunicación no hay comunión. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y el apóstol Pablo exhorta en Colosenses capítulo 4, versículo 2: perseverad en la oración, velando en ella con nacimiento de gracias, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho. Santiago capítulo 1, versículo 25. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo
Pero persiste tú en lo que has aprendido. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. La perseverancia es algo que el mundo desconoce. La cultura actual, con su enfoque en la satisfacción inmediata, no da lugar a practicar o a desarrollar la perseverancia. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que la perseverancia es indispensable en nuestra vida. Las pruebas que aparecen en nuestra vida nos ayudan a crecer y nuestra fe se va fortaleciendo por el poder de nuestro Dios. Es muy importante fortalecernos en el Señor y mantenernos firmes, porque si somos de doble ánimo, o sea, inconstantes en sus caminos, nos desechará. Pero si somos perseverantes, tendremos bendición de parte de nuestro Dios. En el reino de Dios, la carrera la ganan los que perseveran, los verdaderos comprometidos, los que buscan triunfar en lo espiritual. Y siempre recordaremos, si queremos triunfar, no dejemos de perseverar. Me despido de todos ustedes y que Dios les bendiga a todos.